otras cosas, Mega 2, Mega quiere decir Marx, Engels, Gesamtheit, Schriften, que son la obra Ausgabe, la obra completa de Marx, que es la edición, la publicación de más de 120 tomos, de los cuales en castellano no conocemos sino 40 o 50. La obra de Marx no ha sido conocida. Mega. Se conoció por la Unión Soviética Mega 1, que llegó a 47, 50 y tantos tomos. Esto quiere decir que hay un Marx desconocido, un Marx que habló del suicidio, un libro, acaba de salir el libro sobre el suicidio, un Marx que habló de Spinoza, el Marx de la potencia del sujeto, el Marx inédito. ¿Cuál es el Marx? Un Marx que nos sacaron en un folleto, en un manual de Cuisine, de Yahov, de Nikitin, o el terrible panfleto de Stalin, que por la época pues tuvo un papel hegemónico que sirvió, digamos, para estructurar la posición oficial del Estado soviético, pero que en modo alguno representa la tradición crítica de Marx. Es más, otro dato: tradurre e tradire, traducir es traicionar. Y resulta, por ejemplo, libros simples, dejados ahí al olvido, como la ideología alemana, no fue nunca publicada como tal por Marx, sino fueron unos borradores que habían escrito y que sus epígonos organizaron y publicaron ese libro llamado La ideología alemana. Entonces, darle corpus, organicidad a una doctrina sobre la base de unir borradores, párrafos, entresacar frases, ideas, en el fondo contribuyó también a destruir la propia doctrina, la propia teoría, parcialmente. Traducir es en parte tradicional, pero no solamente eso, sino la traducción filológica, ¿sí? Nosotros siempre le otorgamos autoridad a la tradición, pero a la traducción, ¿quién sabe la lengua? Por eso es clave para una revolución, que la clave lo dan los imperialistas. Dominan las lenguas de los pueblos. El colonialismo es eso, el imperialismo es eso. Sin conocer las lenguas de nuestros dominadores y de nuestros pueblos dominados, no construiremos un discurso emancipatorio. ¿Quién traduce el alemán? Hombres muy honestos, vamos a decirlo. Wenceslao Rosses, Pedro Escarón. Pero quienes se han dedicado al estudio de la filología han encontrado lugares vacíos en la traducción, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo aquí ahora que una obra, un proyecto emancipatorio, entonces implica el conocimiento individual de todas las lenguas del mundo. Es el conocimiento colectivo de todas las lenguas. Porque una lengua es la concreción de una concepción del mundo. Entonces, por eso la poesía o la literatura no la traducen de igual manera sus propios traductores. Sí, incluso en una lengua, comillas, tan fácil como el italiano, que es dos lenguas falsas, el italiano y el español, porque lo que se dice en italiano se parece al español, pero dice lo contrario. Copia bruta se dice en italiano. Tú tienes que traducir borrador. Un borrador en castellano se traduce al italiano copia bruta. Usted no puede decir texto bruto o traducir en italiano eso. Pero uno, obvio, yo entiendo el italiano, dice cualquiera, copia bruta. No, un momento, no.
Salire no es salir. Salire es subir. No estoy haciendo ningún ejercicio de originalidad, sino yo estoy poniendo una preocupación para la construcción del pensamiento crítico emancipador, que es una noción muy linda que sugiere Antonio Gramsci, la traducibilidad de los lenguajes. ¿Cómo traducir los lenguajes? Por eso muchos de los pueblos no entendieron la lengua de los intelectuales, la lengua de los revolucionarios. Mucho del encanto de esta revolución es su capacidad siempre de poder traducir el pensamiento. Bueno, en mis experiencias que yo he tenido, por lo menos ha habido una gran interés, una gran preocupación por hacer ese esfuerzo de traducción crítica del pensamiento. Traducir no es copiar, ahí está la prueba. No es sintetizar a Boaventura de Sousa Santos, no es sintetizar a Hugo Semmelmann o a Enrique Dussel, tres importantes pensadores de nuestra América. ¿Cómo saberlos leer desde lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Desde nuestra escuela, desde nuestra institución, de nuestras prácticas pedagógicas, de nuestro saber. Y esa labor de traducibilidad no es una obra objetiva, sino es profundamente creadora. Es decir, cuando digo objetiva no es natural, es decir, yo no puedo traducir palabra por palabra y frase por frase. Por eso si no conocemos una obra tan compleja que nosotros en América Latina, ¿no?, como la de Simón Rodríguez, porque de los más grandes desconocidos y los más grandes sabios, Simón Rodríguez. Pero habría que saber leer el lenguaje de Simón Rodríguez. No es poner general con J y ponerle la G, sino saber cuál fue el castellano de esa época, qué es lo que estaba leyendo él, qué estaba escribiendo. La teoría y la escritura de Simón Rodríguez. Entonces, nos enfrentamos en este primer punto a una lucha epistémica, a una lucha teórica, y un revolucionario lo que menos puede conceder, lo que menos se puede hacer concesión, es en los conceptos, en la teoría. Porque una teoría y un concepto es el que marca la vida, porque la teoría no es un sombrero, una cachucha, y la vida, la acción es otra. Yo estoy aquí con mi cuerpo, con mi lenguaje, yo trato de producir una verdad. Vale. Eso está bien. Los niños siempre han hecho parte de esta historia. Entonces, esta lucha epistémica, yo la quiero destacar. La lucha epistémica son la construcción de nuestras categorías, de nuestros referentes, de nuestros paradigmas. Por eso 1 más 1 no es 1. Por eso yo me cuido en Venezuela y en Colombia decir sociedad civil, porque yo sé qué significa políticamente sociedad civil en Venezuela, porque lo viví, porque en nombre de la sociedad civil se hizo el golpe, porque en nombre de la sociedad civil se ataca un proyecto político. Pero en Colombia quizás sociedad civil signifique hoy, en la apertura de los procesos de paz, tercera ronda de La Habana, que los ciudadanos puedan participar y discutir para que la paz no sea un acuerdo entre los guerreros. Distinto, ahí está la prueba. Entonces, ahí está la prueba. El concepto es histórico social, histórico concreto, político. Obvio que sociedad civil quiere decir en alemán Bürgergesellschaft, sociedad burguesa, pero ¿quién traduce
sociedad civil en sociedad burguesa. Entonces, la lucha política, el interés de clase va a interpelar ese concepto. Va a ser lo mismo pedagogía, evaluación, etcétera. Y algo que voy a pelear, voy a decir durísimo, yo no puedo decir de manera olímpica y acrítica, no, competencias ciudadanas de la revolución. No. Si yo digo competencias ciudadanas de la revolución, yo estoy asimilando el discurso neoliberal burgués del capitalismo transnacional en nombre de la revolución. Uno no puede decir vino nuevo en viejas odres, ¿no? Ahí está un problema de los conceptos. La pedagogía, el pensamiento crítico inventa los nombres, y este proceso inventado, esto es una invención, sigue repitiendo cosas del pasado, quizá, pero ahí está la lucha teórica, epistemológica. Y ese es el esfuerzo que ustedes, educadores, profesores, educadoras, trabajadores y trabajadoras, colegas, tenemos a diario, que no, el saber no está dado, predeterminado. Y Marisa Capote sabe mi pelea aquí en Venezuela, porque no se puede seguir defendiendo la revolución con textos, con editoriales de Magro, Gil y Santillana. No se puede hacer. Si la revolución, si el instituto, si la institución no construye ese proceso, vamos a tener entonces ese choque, ese desfase, ese cortocircuito. Pero tampoco se da por espontaneidad, no se da por la espontaneidad. Por eso la lucha de los trabajadores es también una lucha por el pensamiento, por la construcción del conocimiento. Y esa se da también en una elaboración crítica y permanente, porque la condición, comillas, natural del trabajador, de la explotación, es de que esa situación es natural. La situación de explotación es muy natural. Entonces, eso es una primera parte que querías resaltar en lo que denomino el sentido de la potencia del saber pedagógico contemporáneo, del saber crítico y del pensamiento de nuestra América. El fractal incluye dos campos del saber. Ya dijimos marxismo crítico, a sabienda de lo polémico de decir ¿cuál Marx? ¿Cuál marxismo? Aquí hay otro campo del saber muy importante, que es la filosofía y la pedagogía de la crisis de la modernidad. Utilizo la expresión filosofía y pedagogía de la crisis de la modernidad, porque no solo el marxismo fue el único crítico de la modernidad. Otros pensamientos, permítanme utilizar la expresión, otros pensares surgieron en medio de las luchas y de los procesos históricos, en una gran confrontación con el pensamiento oficial de la modernidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que se denomina la filosofía de la sospecha. La filosofía de la sospecha es Freud, la vigencia no solamente del psicoanálisis, sino del post-psicoanálisis de Jacques Lacan, un gran pensador marxista contemporáneo. Hace esa lectura. Mire, esta es la prueba, que no soy demasiado original yo en esto. Yo me he atrevido a ponerle ese nombre. Zizek, Slavoj Zizek, 50 libros. En los últimos ha unido Lenin, Lacan, la literatura, el cine y la subjetividad. Zizek, entonces, pero ¿qué tiene que ver Lenin con Lacan? Pues uno dice, pues nada, pues puso a Lenin
el hombre de la construcción del primer Estado socialista, el hombre del poder revolucionario, en un diálogo con el teórico del post-psicoanálisis, en la distinción del imaginario, de lo simbólico y de lo real, de la realidad lo real. Entonces, esta filosofía de la crisis, de la modernidad, es muy importante. Por ejemplo, a partir de mayo del 68. Mayo del 68 constituyó una disrupción del tiempo. Disrupción del tiempo. No fue un acontecimiento de Europa. Conmovió a la humanidad, conmovió a Venezuela, conmovió a América Latina. Puedo nombrar 20 autores y autoras, pero sobraría solamente con nombrar a 3: Michel Foucault, Jacques Lacan y Deleuze. No, ninguno de los 3 son marxistas. Claro. Entonces hacemos lo que el marxismo oficial dijo: no, eso es pensamiento pequeño burgués, es un pensamiento no revolucionario. Y resulta que ese pensamiento, para utilizar una expresión muy conocida, postestructuralista, más allá de Lévi-Strauss o de Althusser, este pensamiento tuvo un influjo, una impronta significativa para los estudios de la pedagogía, de la crítica y del pensamiento. Entonces mira el fractal. El fractal no es un antojo, no es un capricho. ¿Quién hace recientemente eso? Ben Said, Daniel Ben Said, acaba de morir hace poco. Ben Said en su última obra, El elogio de la política profana, elogio de la política profana, y su obra bellísima, Marx intempestivo, grandezas y miserias de una aventura crítica, porque ha habido miseria y grandeza en el pensamiento. Es decir, fusilar a alguien porque no piensa como uno es una miseria, pero sobre todo fusilar a 20 millones. El fractal tiene la filosofía de la crisis ya en pensadores marxistas contemporáneos, digamos, un interés por poner al marxismo en un diálogo creador, en una perspectiva emancipadora, con teóricos que hicieron en el esfuerzo por desestructurar la lógica del capitalismo. Ahí está la clave. No siendo marxistas, contribuyeron a desestructurar la lógica del capitalismo. ¿Como cuál? ¿Cuál es la lógica del capitalismo? La cultura patriarcal, por ejemplo. No toda crítica a la cultura patriarcal del machismo proviene del marxismo. Al contrario, el marxismo ha sido terriblemente machista. El marxismo, digamos, cuando digo el marxismo, oficialmente, los movimientos, los partidos, etcétera, etcétera. El feminismo surgió en la crisis de la filosofía, en la crisis de la modernidad, y no propiamente, siendo que el marxismo también tiene una teoría de la liberación de la mujer. Hoy se contabilizan más o menos, queridos colegas, entre 8 a 10 corrientes del feminismo, incluyendo el feminismo queer. ¿Qué tipo de feminismo? Hay hasta ciencia femenina. Tú tienes que discutir. Si tú le reconoces a un pueblo ancestral la categoría epistémica de sabiduría, le puede otorgar a las mujeres una categoría epistémica de saber.
Eso es lo que hace Judith Butler. Esto es lo que hacen las feministas contemporáneas que se mueven en la teoría del feminismo epistémico. ¿Tú dialogas o no? O tú dices, no, yo desde mi perspectiva, yo digo que eso es un capricho, un antojo, una moda, pequeño burgués ahí, no, ¿cómo decimos? ¿De unos mechudos? No, no. Es decir, pero más allá del diálogo, que es lo que quiero plantear, más allá del diálogo, necesitamos saber qué categorías, qué conceptos contribuyen al acervo teórico de la pedagogía crítica emancipadora en América Latina. Uno podría decir, Freire no es marxista. Es decir, si por marxismo entendemos un sistema cerrado, ligado a un partido revolucionario, cohesionado entre unos parámetros o codificado, ¿no? ¿Qué hizo Freire? Deconstruir fenomenología. Fenomenología es una corriente proveniente del idealismo. Pero yo no puedo decir, no, Freire, idealista. No, oye, por favor, nadie hoy en el mundo va a poder decirle a Freire, eres un idealista. Uno de los pedagogos revolucionarios, críticos, emancipadores más significativos del mundo. No de América Latina, del mundo. ¿Qué hace Freire? Poner un diálogo entre marxismo y cristianismo. Un diálogo entre marxismo y cristianismo. ¿Y qué hace Freire? El diálogo más creador con el movimiento popular, con el movimiento social. Entonces, en ese sentido, es que yo hablo de fractal, del fractal de la revolución, del fractal del pensar crítico. Y en ese sentido, la filosofía de la crisis de la modernidad es relevante. Deleuze. ¿Sí? Soy Derrida, Jacques Derrida. Entonces, los norteamericanos disputaron esos filósofos. ¿Acaso no nos quitaron Bolívar y a Francisco de Miranda? Eso es lo que yo llamo lucha epistémica del campo de saber. ¿Quiénes son los nuestros y las nuestras? ¿Quién era Manuelita Sáenz? ¿Dónde la ubicaron la burguesía? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Quién era? ¿Quién disputa el saber de esta mujer? Ahí está. En ese sentido es que yo me he atrevido a decir, incluso, como digo, pensadores contemporáneos están haciendo el esfuerzo no de fusionar, yo no estoy haciendo pensamiento mix, sino en clave emancipadora, en clave de liberación de los trabajadores, cuáles son los pensamientos convergentes que se construyen a la hora de desarrollar un proyecto histórico. Ahí está la razón de Bolívar. Esa es mi experiencia modestísima en Venezuela. ¿Cuál Bolívar? ¿Cuál Bolívar?